la multiplicidad de lesiones, las distintas formas de presentación, sobre todo el abordaje terapéutico, y que tengan una noción del tratamiento, de un buen tratamiento. En realidad, un paciente que tiene un cáncer de piel se sabe que tiene mucho más posibilidades de desarrollar otros en el transcurso de la vida, de los próximos años. Entonces, lo interesante en estos pacientes es la educación y el control periódico, que hace a un diagnóstico más, digamos, anticipado, con lesiones que son más pequeñas y de más fácil solución. Bueno, ¿han visto alguna vez algún cáncer de piel, así en un paciente, quizás hospitalario, en una atención primaria? Sí, vasocelular más que nada. Bien, vasos celulares, así grandes, ulcerados. No muy grande, pero más chico, en región cerca del ojo. Bien, Abajo del ángulo ojo interno. y... Arco inferior. Sí, ¿En el pero no muy consultorio grande, de como dermato? 1 centímetro más o menos. No. Ajá. Familiares de amigos, de familia, Bien, o sea, de familia en bien, general. muy bien, bien. Ancianos. Ancianos, muy bien. Los libros también dicen después de los 45, 50 años. Nosotros, para que ustedes tengan noción, ya vemos en consultorio a los 35, a veces 32 años. Entonces, es una entidad muy frecuente. Hay todo un concepto hoy de, bueno, el grupo etario que vamos a encontrarlo y bueno, la forma del manejo. Quizás el hecho de estar en ancianidad y con comorbilidades y demás, nos posiciona en un tratamiento quizás más paliativo. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. La presentación en cuestión la preparó y la elaboró el doctor Ibas, así que bueno, paso a compartir todo dado por él. A mí me toca la presencial el jueves, así que el jueves veremos casos clínicos y resolución juntos de problemas. Bueno, les cuento que la entidad es una de las más frecuentes cuando leemos justamente el cáncer cutáneo, es el más prevalente, el más frecuente del cáncer del mundo entero. El tema, bueno, como tiene, digamos, en la mayoría de las veces una baja implicancia como una enfermedad sistémica, no se lo posiciona en el estándar digamos, de lo que es oncología propiamente dicha, pero es el más frecuente. Hablando de lo que sería el carcinoma vasocelular y el espinocelular. Bueno, básicamente hay dermatosis que son precancerosas, que significa que tras presentar estas entidades aumenta la posibilidad y el riesgo de desarrollar neoplasias de piel. A saber, dentro de las causas que la originan se mencionan las causas físicas y químicas. Dentro de las físicas está el sol o la queratosis actínica como una de las más comunes encontradas en consultorio. También está la queratosis, bueno, como una queratosis actínica crónica, que es una variedad de una lesión mucho más establecida, más persistente en el tiempo. Entiendan que la queratosis actínica a veces es un tanto así, quizás dependiendo de la inmunidad del paciente también, ¿no? Puede a veces estar presente y más inflamada, a veces está mucho más solapada, a veces se puede evanecer y desaparecer también. Pero el concepto general es que es una lesión precancerosa y que siempre tenemos que tratarla. El cuerno cutáneo es una variedad de, digamos, de lesión tumoral como una exostosis de una piel dura, una forma clínica característica. Hay queratosis sobre radiodermitis. Las queratosis que se originan en radiodermitis van a aparecer después de años, de unos 10, 15 años de la irradiación, por ejemplo, un CA de mama. Cicatrices antiguas secundarias a quemaduras, por ejemplo, una quemadura en la infancia que sobre el terreno de cicatriz aparezca un carcinoma. Quizás todos estos tipos de causas, para que ustedes se ordenen, están siendo factores de riesgo para carcinoma espinocelular. Y la leucoplasia que es una placa blanca de localización mucosa. Algo ya hemos dicho algo. Dentro de las causas químicas se encuentra el hidroarsenismo regional endémico, presente en nuestra región, en nuestro país, más al norte quizás de lo que es provincia de Santa Fe, Chaco, Formosa, la queratosis por minerales, sobre todo relacionada a la cuestión laboral,
Y después hay dermatosis preexistentes dentro del grupo de genodermatosis, que serían entidades raras, dentro de las que se menciona el xeroderma pigmentoso, la epidermoplasia verruciforme, la epidermolisis ampollar dermolítica, entre otras. Y dentro de los nevos, hay una variedad de nevo que se llama nevo sebáceo de Jadasson, o el síndrome de nevo displásico, que puede llegar a generar justamente mayor riesgo de desarrollo de neoplasia. Dentro de la forma clínica de, digamos, de presentación de esta dermatosis precancerosa, sin duda la que gana el primer puesto es la queratosis actínica. Nosotros explicamos que la queratosis actínica es una entidad que ustedes la pueden identificar en una piel con mucho fotodaño, con un paciente de piel clara, ojos claros, que van a identificar la presencia de la lesión a través de la palpación. O sea que yo, además de acercarme al paciente, verlo con una fuente de luz, una buena luz, voy a tener que palpar la piel de una manera suave, como rastreando, de forma que identifique la lesión. La percepción de la lesión es una lesión áspera. El paciente la puede percibir como una lesión, como si fuera una espina, o un área como que le arde, siempre tiene áspero o seco, que la cascarita que se le forma, vamos a hablar como habla el paciente, se le adhiere, y cuando él intenta sacar, duele. ¿Estamos? Ese es un relato bastante característico. Es una entidad que vamos a verlo en un grupo etario de entre 40 a 50 años. Ahí estoy de acuerdo porque quizás necesitamos de un sol crónico para que se desarrolle la clínica. Fotoexpuestas en piel, las áreas fotoexpuestas, justamente estamos hablando de cabeza, cuello, dorso, manos. Cuero cabelludo, hablamos de aquel paciente que tiene calvicie, ¿sí? Una alopecia androgénica. Y las lesiones prácticamente las podemos identificar como unas lesiones tipo máculas, más elevadas, tipo placas. Ciertamente la mayoría son eritematosas. Hay una variedad que es pigmentada, o sea que pueden ser también pardas. Y la escama es bien adherida, que le da ese aspecto característico de aspereza. Pueden ser únicas o múltiples, les diría que lo más común es que sean múltiples. La evolución, un 20% evoluciona a espinocelular. Bien, diagnósticos diferenciales. Ahora ya entiendo que después va a haber fotos para diagnósticos diferenciales, pero bueno, la queratosis seborreica sería un diagnóstico diferencial, lentigo solar, lentigo laguna mácula, el carcinoma escamocelular in situ o enfermedad de Bowen y epitelioma vasocelular superficial. Son todas entidades de tipo tumorales, algunas son benignas, y las primeras dos y las últimas dos son malignas, con potencial de infiltración. Bajo potencial metastizante, de enfermedad sistémica, pero sí infiltración loco-regional. Recuerdan de la epidermis, que es una estructura de un tejido plano, estratificado, queratinizado. A sinonimia podemos hablar de una especie de una pared lindera entre una casa y otra, donde vemos que los anillos se van apilando, ¿sí? La epidermis es similar a como si fuera una pared, ¿sí? Solamente que tenemos una capa basal, que son las células bebés, que a medida que van avanzando en superficie, adquieren una capacidad de desarrollo máxima para diferenciarse a una célula que genera una queratina, apta para formar la capa córnea, nos permite la barrera de la piel. Una de las capas de la epidermis se llama capa, después de la basal viene la espinosa. A ese nivel, en la espinosa, es donde vamos a encontrar algún queratinocito, que es la célula que constituye la epidermis, atípico, alterno. Cada tanto hay un queratinocito atípico. Esa entidad es lo que el patólogo está capacitado para decir que es una queratosis actínica. ¿Estamos? Una atipía de unos queratinocitos en capa espinosa que es aislada. Cuando dicha atipía compromete toda lo que sería el tapial, la epidermis, todos los queratinocitos están atípicos, ya no hay más una queratosis clínica, hay un carcinoma espinocelular in situ. Cuando estos queratinocitos atípicos infiltran y irrumpen lo que es la unión dermoepidérmica, tenemos un carcinoma espinocelular invasor.
Eso para que ustedes se orienten cómo sería el camino o el recorrido de llegar de una queratosis actínica a un espinocelular, sumado a otros cofactores que hacen a dicho desarrollo. Profe, Como una pregunta, ¿puede sí, ser? sí. ¿Cualquier fototipo dérmico puede generar una queratosis actínica? Es mucho más común en pacientes de pieles claras, ¿sí? Entonces, muy bien la pregunta, hay una entidad o un concepto que en Dermato hablamos, eso se le iba a contar el jueves, que es la clasificación en fototipos. Según un doctor que estudió y los clasificó, dice que a medida que va cambiando el color de piel, ojos y cabellos, la sensibilidad al sol, al daño actínico, también cambia. En el extremo de un fototipo bajo, fototipo 1, 2, estarán los primeros están los pelirrojos, de pieles blancas que están con pecas, de ojos azules habitualmente. Digamos los que son más rubios, castaños, de piel más, un poquito más, no tan blanca, no desarrollan tanta peca. Y así a medida que vamos a donde el último es un paciente de piel oscura, de cabello negro, de ojos oscuros, con mucha más resistencia al daño actínico. Entonces, quizás la mayoría de nuestros pacientes prevalecen con fototipos bajos, como dice Maura Catalina, justamente que hace a la sensibilidad, en ese sentido sería genética, ¿sí? Bien. Entonces, vemos que en este caso, como decíamos antes, las queratosis son múltiples, ¿sí? No son aisladas. Fíjense que si yo palpo esta piel, seguramente yo voy a percibir ese relieve de esa escama que les decía antes. A diferencia del lentigo solar, que serían estas máculas pardas, como ven ustedes, de un pardo bastante uniforme. ¿Qué van a ser máculas? No van a tener una percepción en cuanto a lo que si tienen o no escama. No tienen escama las máculas, solo máculas. Cuero cabelludo, fíjense que acá el doctor pone calvo, sería la zona que están como un ver en consultorio. Entonces acá sí, si pasamos la mano y palpamos, la percepción, imagínense que va a ser toda interrumpida por estas escamas bien adheridas. Entonces, fíjense que en el terreno son más o menos similares. No obstante, hay una, que sería la de acá inferior, que está erosionada, que ya tiene la costra. Entonces, quizás al paciente en cuestión yo le puedo preguntar, mire, usted dígame, ¿se traumatizó? ¿Esta lesión periódicamente a usted se le lastima de manera espontánea? Si fuese positiva la respuesta, la conducta sería estar alerta o en todo caso ya considerar ya que la queratosis actínica que se erosiona, que se lastima, sería la que hay que elegir para biopsia. Fuera de esa situación, por ejemplo esta paciente o este paciente, la situación es, el diagnóstico es eminentemente clínico. La queratosis actínica, el diagnóstico es clínico. Se va a hacer biopsia cuando sospecho que tengo el cambio a un espinocelular. La queratosis actínica hipertrófica o cuerno cutáneo. Una variedad de piel que es mucho más exuberante, que crece como un cuerno y que habla de una variedad clínica de queratosis actínica, ¿sí? Aquí nuevamente podemos ver otras queratosis actínicas, esto ya es más lentiginoso, pero en este caso prevalecen las queratosis actínicas. Y, Profesor, sí. pregunto, ¿y por qué se sabe del problema futuro que podría aparecer? ¿Por qué no se remueven esas lesiones antes de llegar a un espinocelular, por ejemplo? Porque en realidad la idea, digamos, el criterio del dermatólogo es removerlas, el criterio es tratarlas, ¿de acuerdo? No, estamos de acuerdo. Fomentar el tratamiento, solo que el diagnóstico yo les decía, háganlo clínicamente, salvo que una de ellas se empiece, por ejemplo, esta queratosis actínica, así por imagen, yo no veo dermatología, no sé la historia, pero yo, por ejemplo, la veo como más erosionada. Entonces, mi pregunta nuevamente al paciente sería la misma. ¿A usted se le lastima asiduamente, sin traumatismo? Si es así, yo tengo que sospechar que hay un espino celular. Las voy a tratar a todos los que estemos viendo, vamos a tratarlos.
Solo que algunos los trataría en vamos a ese caso diagnosticar clínicamente, u otros los vamos a diagnosticar por biopsia, porque ya tengo, por ejemplo, en Ah, este bien, caso, sospecha de espino. El tratamiento, ahí ya vamos, Alan. El dale, tratamiento dale, tenemos que perfecto. llegar a hacer con algún procedimiento que genere una necrosis de esa epidermis atípica. Por eso les expliqué un poquito esta historia de la atipía, del queratinocidio y toda la historia. Porque todo lo que yo utilice va a ser en pos de necrosar esa epidermis, que como les digo siempre, la piel es un tejido noble y que se regenera. Así que yo voy a necrosar, pero al mes el paciente va a estar repitelizado. Esa es la vía de tratamiento de una clínica. Ya vamos a ver los mecanismos o los medios que tenemos para dicho objetivo. Dale, perfecto. Ok, no todas son tan evidentes, como decimos, entonces algunas son un poquito más, por ejemplo, eh, hidratada, no tengo tanta escama, solamente veo un área roja. En este caso entiendo que es esta zona. Doctor José siempre nos enseñaba que, por ejemplo, todo lo que es el campo, la zona del ángulo interno del ojo, el puente nasal, por ejemplo, un paciente de 60, 65 años, usa lentes. Entonces, uno de los relatos más comunes es que el lente le ajusta o le lesionó el lente o que le queda mal. Pero si uno las identifica eh, justamente con los criterios que decíamos antes, la lesión que es fija, persistente, que tiene escama y que a veces se lastima, debo sospechar que, bueno, no es un trauma del lente, sino que es una queratosis actínica. Esa zona anatómica es muy común para el desarrollo de actínica. Este cuero cabelludo, hay un concepto en esta queratosis actínica que, bueno, es un concepto más de especialista, pero bueno, ustedes sepan que hay un concepto que habla de campo cancerización. O un campo cancerizable. Es como una tierra fértil. Un cuero cabelludo con una alopecia, estamos o desprovista de pelo, con queratosis actínicas o daño solar, es un terreno propicio para el desarrollo de tumores a expensas de queratosis actínicas, los cuales van a ser carcinoma espinocelular. Bueno, acá pareciera más una variedad más hipertrófica, tipo cuerno cutáneo. Esta doctor intenta mostrarnos cómo sería una queratosis actínica hiperpigmentada. Y acá ya, digamos, involucra lo que sería un paciente con el daño solar en el labio inferior. Nosotros tenemos en el rostro zonas anatómicas que están con una sombra, digamos, fisiológica, la posición, ¿sí? Se sabe que el labio superior habitualmente, digamos, está más protegido que el inferior, ¿sí? El inferior a veces es el que más sol recibe y el que más daño clínico manifiesta. Del labio superior nosotros vemos tumores en la piel, en la zona del bozo, en la región del bozo. De los párpados del superior va a estar siempre más bien cubierto, por una cuestión de que estamos con los ojos abiertos, pero el inferior habitualmente es donde encontramos tumores. Entonces, esto viene digamos, a la aclaración, por donde cuando revisamos al paciente, como que debemos mover un poquito, movilizar la piel para encontrarlos. Porque a veces están un poco ocultos y uno a veces es exigente en identificar lesiones pequeñas. Fíjense que el terreno donde vamos a ver actínicas no es un terreno limpio. Vean estos labios y encontremos que también nuevamente hay lentigos, como decíamos antes con la abuelita, que veíamos antes, y en este caso también tenemos lentigos, y lo que en el labio se llama keilitis actínica, haciendo referencia a la queratosis actínica de piel. En labios aparecen las keilitis actínicas, ¿sí? Bien, keilitis actínicas que justamente tienen el potencial de desarrollo a espinocelular, sumados a otros cofactores. Si nos vamos a mucosa oral, justamente en este caso, vamos a ver que la leucoplasia de mucosas o semimucosas, haciendo referencia, por ejemplo, en esta región, va a aparecer como una placa o máculas blancas, por eso el nombre,
Y dentro de las etiologías que se mencionan está el traumatismo por piezas dentarias, el mal estado, una irritación química, el tabaco, el alcohol, agregaría lo que sería, por ejemplo, el HPV. Y bueno, ahí tenemos la histopatología que mencioné, y el diagnóstico diferencial con lesiones blancas, que eso está bueno que lo recordemos, por ejemplo, la sífilis secundaria, el líquen plano, MUET, muy bien, y esa sería la cuestión. La situación de la leucoplasia, lo destaco así rapidito, sería un problema si un paciente ha sido de consulta y de su leucoplasia lo reviso y empieza con un área que se erosiona, que se ulcera. Bueno, ni hablar si se infiltra, ¿no? La mucosa siempre lo vamos a repetir, o sea, se revisa con un guante y se palpa. Debo palpar la palpación para evaluar infiltración. Pero si hay una lesión que se va a ulcerar en la leucoplasia, esa es la sospecha de que a un espinocelular. El paciente con un acre, ¿sí? Acá el doctor pone, bueno, presencia de arsénico en apas, estamos hablando de provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y La Pampa. Síntomas prodrómicos, prurito palmoplantar, acrocianosis, dificultad para la aprehensión. Hallazgos cutáneos, leucomelanodermias en tórax, queratodermia palmoplantar, queratodermia punctata palmoplantar y carcinomas cutáneos e internos. En otros órganos, por ejemplo, pulmón, digestivo. La queratodermia palmoplantar es punctata, ¿sí? Fíjense que hablaba de lo que era una queratodermia. En este caso la variedad es punctata. Doctor José nos enseñaba que estos pacientes los identificamos cuando le damos la mano. Entonces cuando saludamos al paciente, uno te das cuenta, percibimos la piel de nuestro saludado, y bueno, con los pacientes de acre tenía esta percepción característica. Y vean que no es que tienen uno, tienen de a 50 carcinomas vasocelulares, de variedad bovenoide, vasocelulares superficiales, escamos celulares in situ. Los tratamientos que se le hacen a ellos son, bueno, se suman los tratamientos, todos los que están en la atención, se les ofrecen a estos pacientes. Son tumores que recidivan, la agresividad de estos tumores sistémica es baja. El tema es que el paciente puede desarrollar tumores internos, ¿no? Nuevamente, respiratorio, digestivo principalmente. En esta leucodermia blanca probablemente haya sido asiento de lo que era la criocirugía. Cuando se hace criocirugía tumoral, habitualmente la leucodermia es post-crio, ¿no? Es cicatriz blanca. Bueno, esto sería lo que es la queratosis actínica. ¿Estamos? Ya después el jueves de última vamos a fortalecer criterios de manejo y demás. De todas maneras vamos a mencionarlo. La queratosis, vamos a buscar una queratosis actínica. A ver, una queratosis. Se puede tratar. Del paciente. O sea, el criterio oncológico, vuelvo a decir la edad porque es importante. ¿Por qué? Porque en realidad tengo que ver, o sea, el paciente si va a colaborar, va a entender, va a ver. Si yo le voy a dar una crema, tiene que saber lo que va a ocurrir con la crema y dónde colocar la crema. Entonces, bueno, todo es una cuestión importante en la selección del tratamiento según el paciente que tengo frente. Pero bueno, tengamos en cuenta que, digamos, como para elegir, podemos optar por tratamientos físicos, donde tenemos el extremo de las temperaturas, como por ejemplo el frío y el calor, criocirugía versus electrocoagulación. Buscan ambas necrosar epidermis, lo que les dije antes. Las dos tienen algunos efectos posteriores que hay que decirle y demás. Y habitualmente es efectiva. Probablemente con la electrocoagulación les quede más mácula residual, mácula blanca, porque cuando quemamos, los melanocitos de la piel son muy sensibles a la temperatura, el efecto térmico, entonces queda sin melanocito y te queda mácula blanca. Bueno, después tenemos tratamientos químicos. Los químicos tenemos cremas, formulación de cremas. ¿Con cuál, profe, de las dos?
¿Con cuál de las dos? Digamos, con las dos te puede quedar blanco, pero principalmente el calor, que te electrofulgura y Ok. profundiza cuando lo armás, pero igual es un criterio más de especialista, eso no importa. Ustedes que mencionen que el extremo, digamos, de lo físico, tan térmico, ya sea frío o calor, es apto para tratarlas. No importa después como que es más de Vale, especialista, gracias. del que lo haga, no hay problemas. Lo químico, el que tenemos al mercado, hay dos drogas. Una se llama imiquimod y otra se llama 5-fluorouracilo. Ambas buscarían inducir por alguna vía o un mecanismo efecto como destructivo local, ¿sí? Básicamente el imiquimod lo que hace es generar una respuesta inflamatoria locorregional, que es la que en definitiva va a restituir, reemplazar esa epidermis. Ambos tienen efectos adversos inflamatorios y bastante rápidos tras la iniciación del tratamiento. Entonces, ahí va a lo que les decía antes. Si no entiende, no ve, no sabe, no se lo va a aplicar, no les puedo dar esta crema. Ahora, si el paciente es un paciente de 55 años, calvo, que está trabajando y me va a entender que se le va a inflamar el cuero cabelludo y demás, se los puedo dar. Tienen una forma de aplicarse, más bien por la noche, hay que lavar la mañana, son unas semanas de tratamiento, no es que es una aplicación y ya está. Hay que aplicarlo de lunes a viernes, o lunes, miércoles y viernes, y por lo menos unas 8 semanas consecutivas. Son tratamientos interesantes, ¿por qué? Porque como uno usa crema, uno a veces puede hacerlo puntual en donde está la clínica. Pero el ejemplo de un cuero cabelludo sin pelo, que se va a aplicar en la región, que yo le puedo decir, mire, usted aplíquese donde tenga las lesiones, pero después aplique en toda la zona. No voy a decirle aplique una arriba de otra. Entonces yo trato las subclínicas, trato todo el área, trato la zona. Y quizás en ese sentido es más eficiente. Bueno, eso sería como para queratosis actínica a nivel general, ¿sí? Ahora vamos a mencionar lo que sería el epitelioma carcinoma vasocelular. Nuevamente me ubico en la pared de la epidermis que les dije al principio. El vasocelular es un tumor que se origina en la capa basal de la epidermis, en la hilera de ladrillos basal. Nuevamente, son células bebés con capacidad mitótica, porque se dividen, pero son bebitas porque no tienen esa actitud de formar queratina como la célula plana, fuerte de allá arriba, de la capa córnea. Una célula bebé blandita. Y así es como se origina el vaso celular, ¿sí? Es un tumor que tiende a ser grácil, frágil, brilloso, perlado, porque son células todas bebés. Y cuando crecen rápidamente se ulcera el tumor. Entonces es muy común que uno encuentre un vaso celular quizás ulcerado. Entonces, ¿por qué motivo va a consultar a un paciente? Porque tiene una lesión que se le lastimó y no se le cura. Lo más probable es que le coloque alguna crema, que use a veces macril o algún triple asociación, o le pone aloe, pero no se le cura. O le sangra fácil, se seca la cara y le sangra, se consulta porque le mancha la ropa y demás. Pero bueno, desconoce que por ahí, digamos, quizás se puede instalar este tipo de lesiones. Entonces, el origen es en la célula basal o el pluripotencial de la capa basal de la epidermis. Es el cáncer más frecuente en la quinta década, se observan jóvenes. Estamos hablando entonces de pacientes de 30 años que estamos viendo. La relación con respecto a su primo hermano, que es el espino celular, es de 80-20. O sea que es el más frecuente de todos. El vasocelular gana en presencia. El factor más relacionado con la aparición del carcinoma vasocelular es un sol, que algunos dicen que es un sol intermitente. El vasocelular es aquel que sale quizás uno se va a pasear en vacaciones esos 15 días, 20 días, bueno, y ahí uno, en esas épocas, estamos más expuestos, más tiempo, pero como concentrado en esos días. Y después volvemos a nuestra actividad y seguimos trabajando, estudiando, y otra vez nos encerramos. Pero es un sol como más acumulado en corto tiempo. En cambio, la del espino celular es un paciente, por ejemplo, que trabaja en el campo y está todo el año al aire libre con un sol crónico. La queratosis actínica está todo el año al aire libre con un sol crónico. En líneas generales, no es abstracto, sino es exacto.
Pero bueno, eso es lo que en líneas generales el concepto. Para el vaso celular también puede haber cicatrices antiguas, traumatismos, radioterapia, hidroarsenismo crónico, como dijimos recién, y los insecticidas. Formas clínicas. Esto también, criterios muy de especialistas, pero bueno, es interesante que ustedes sepan que no, uno dice un vaso celular, no son todos iguales. Entonces, quizás sirve el concepto de decir que, porque no son iguales, y la agresividad y el riesgo de volver a desarrollar una neoplasia en el mismo lugar es lo que expresa que no sean todos iguales, ¿sí? La agresividad regional. Entonces, hay formas clínicas que son, por ejemplo, el muscular, el plano cicatrizal, el plano superficial, el esclerodermiforme, el fibropial, el metatípico delbrante. No tienen que ser las formas clínicas. En resumo, decir, bueno, ¿cuál es el más frecuente? El nodular. ¿Estamos? Ese es el más común. Bueno, una lesión tipo nodular, elevada. Es excepcional que no se haya, en realidad no es que no está ulcerado, la lesión está ulcerada. No se va y tiene una costilla en el centro, en esta zona. Digo, era excepcional que no se haya lastimado en esa zona. Lo que hace el paciente cuando todas las mañanas se despierta, se seca la cara, se baña, entonces es así de frágil que si apenas uno lo toca un poquito, a veces con la sábana. Bien, lo vamos a definir, vamos a encontrar unos libros, la vida real, una lesión sobreelevada, con brillo, por los cercas que lo constituyen, con telangiectasias que surcan, ¿sí? El tumor, ¿sí? A veces empiezan en la periferia y van elevando. Las telangiectasias son característicamente en forma de arboriforme, como ramas de árbol, que van cambiando el diámetro. Muy fácil se va a lesionar, a ulcerar, como dije antes. En este contexto a veces pierde toda la estructura del tejido tumoral y se manifiesta como una úlcera, o un tumor, más que una úlcera, es un tumor ulcerado. En este caso es carnocostrón. Fíjense el tamaño del tumor, ¿sí? En esta zona, muy común para desarrollo interno, muy común para desarrollo ala nasal, todo lo que es la nariz, todo desarrolla vasocelular en toda la nariz. Un sitio que también hay que buscar el vasocelular para que ustedes sepan y aprendan, es ahí, el surquito, ¿no? Hay narices que son un poquito más como un bolsillito. Bueno, nuevamente, la exploración obliga a que uno vaya movilizando un poco el tejido del paciente. El paciente lo acuesto o lo relajo para que lo pueda realizar tranquilo. Y muchas veces encontramos en ese sitio que les menciono aquí, vasos celulares como ocultos sería. Bueno, algo similar a lo que estaba diciendo recién, nada más que en este caso es algo muy aparente. Hay una realidad que hay un concepto de tumor que puede llegar a ser, les dije algo ya. La agresividad o el bajo o alto riesgo en este tipo de concepto de tumores, usted me dice, si no da metástasis, ¿cuál es el riesgo alto? El riesgo alto es aquella variedad clínica e histológica que tiene la capacidad de recidivar. Hay una recidiva tumoral, significa es el mismo tumor, con el mismo estirpe histológico, en el mismo sitio, que vuelve a resurgir. Y el motivo principal es porque no hubo un tratamiento adecuado al inicio. O bien una variedad histológica infiltrativa. Así como el vaso celular es lobular o nodular, así también es lobular o nodular en la estructura tumoral en la epidermis y en la dermis. Cuando ustedes lo lean, o fíjense en la histología, léanla, vaso celular nodular, histología. Van a ver que es una lesión prolija, con empalizada, con toda una dermis que parece un nidito de paloma para el vaso celular. Todo ahí anidadito. En cambio, se llama multinodular o infiltrativa, que es como un estallido de tumor que está infiltrando y distribuida en toda la dermis. En esa situación hay mucho más riesgo que el paciente tenga residuo tumoral. ¿Por qué? Porque cuando a veces el doctor, el especialista, amplía el tumor, el resto de tumor,
en la piel, que supuestamente está sana, y pasan unos 6, 8 meses, un año a lo sumo, y tiene residuo tumoral. Entonces, sumado al criterio histológico, hay acciones que tienen más riesgo. Y una de ellas es la periorificial. El riesgo en todo caso sería por una cuestión más estética y funcional. Funcional, no solo lo estético. Por supuesto que es funcional también en este caso. En este caso vemos que entiendo que esta foto la verdad que tendría que preguntarle al doctor José qué es lo que quiso poner, porque habitualmente no, la verdad que no sé qué es lo que quiso poner, le soy sincera. Si una distribución linfangítica del tumor, pero no, desconozco a la derecha qué es lo que quiso poner. Esta paciente que es joven, y fíjense el fototipo. Si fuera el caso, el fototipo sería un 1, un 1-2, una paciente de ojos claros, blanca, con tendencia a pecas. Entonces, ahí tenemos el vaso celular bien bebito, pero sin una erosión que desarrolla y crece, 3 años. Y aquí tenemos un vaso celular más de variedad de tipo pigmentada, si se quiere. También tenemos vasos celulares pigmentados. El pigmento está presente, como ven acá, nuevamente, y fíjense en la localización. Doctor José nos enseñaba que, por ejemplo, un vaso celular puede ser, fíjense este vaso celular. Ustedes el área que me pueden, si identificamos la imagen, es más un área deprimida. Entonces él nos decía, cuando ustedes encuentren una cicatriz sin una causa aparente en área fotoexpuesta, acuérdense del vaso celular, ¿estamos? Ahí tiene justo la erosión y demás, pero muchas veces lo único que tenemos es como una cicatriz un poquito más grande, o una de la varicela, que quizás alguno de nosotros tenemos, solo que tiene alguna telangiectasia. Y en este contexto, el que nos puede ayudar a dilucidar la cuestión es el dermatoscopio, que también es un trabajo especialista, pero bueno, para que ustedes sepan, el dermatoscopio nosotros lo tenemos en el trabajo para los que son tumores, para el examen físico de los nevos. Pero no solamente nos limitamos a los nevos, nosotros vemos patrones vasculares con el dermatoscopio, ¿sí? Entonces, es un dispositivo, una herramienta manual que nos permite tomar una foto, que nosotros vamos a utilizarlo con una fuente de luz y con aumento. ¿Estamos? Es de un uso rutinario. Y en estas situaciones tumorales nos ayuda un montón. Y el vaso celular pigmentado, habitualmente, en algunas oportunidades cuando son sobrelevados, más nodulares o lobulares, asusta un poco, porque a veces el pigmento, nosotros en dermato vemos pigmento y decimos melanoma, entonces asusta. Lo que tranquiliza es decir, preguntarle, bueno, ¿cuánto hace que tiene ese tumor? Si no es que lo tiene en el medio de la espalda y no sabe, pero a veces el paciente lo ve y sabe, bueno, no, hace 1 año y medio. Bueno, entonces ya ahí baja la posibilidad de que sea un melanoma, sobre todo si le veo las telangiectasias, el componente vascular. Carcinoma vasocelulares ulcerados, nuevamente lo mismo, fíjense la zona donde van a salir los tumores, el párpado superior está oculto, el inferior no, y el inferior puede estar infiltrado por un vaso celular. Es todo un problema en esa zona, pero bueno, hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo. El vaso celular noduloide ulcerado, el vaso celular ulcerado. Cuando esto se cure va a quedar como una cicatriz. Acá dice carcinoma vasocelular noduloide en pabellón auricular. La oreja, hay que mirar la oreja. La oreja hay que mirarla, tocarla, dar la vuelta, explorarla. Lo que vemos y lo que está oculto atrás. Los pacientes que son, los varones, la mayoría que usa pelo corto, tienen sus orejas desprovistas y descubiertas. Entonces son asientos muy comunes de tumores y muchas veces, como en este caso, están ocultos en la parte retroauricular. Y como están ahí ocultos o subestimados, tienen diagnósticos tardíos, así que a veces las cirugías deben ser bastante agresivas. Nuevamente
una paciente joven con un carcinoma vasocelular, que estaríamos hablando de este sitio, con la resolución anatómica que muchas veces la hacía el mismo doctor José. El doctor José tiene mucha experiencia en lo que es cirugía dermatológica y nos ha enseñado, digamos, para quien le interesaba, digamos, la posibilidad también de realizarlas. No en este caso, una variedad de carcinoma vasocelular que tiene una agresividad locorregional, infiltrativa y recidivante, ¿sí? Con un pronóstico ominoso, porque habitualmente son agresivos, infiltran estructuras profundas. Larga evolución, tratamientos inadecuados, recidivas, variante tenebrante, agresiva. Hoy en día hay drogas quimioterápicas que pueden llegar a tratar estas situaciones. Hay también radioterapia, los cuales pueden llegar a ser efectivos. La radioterapia en sí induce carcinoma, como hemos visto, a los 8 o 10 años, pero quizás si tengo un paciente que por lo menos hago paliativo, le puedo ofrecer. En otros de los casos, la mayoría de las situaciones, y el gol estándar y de primera línea para un carcinoma vasocelular, el tratamiento es quirúrgico. Se hace una cirugía de ampliación, con ampliación de margen, hasta dermis profunda, hasta tejido profundo, para remover el tumor y con un área de piel sana, ¿sí? Un margen de seguridad de piel sana para evitar ¿qué cosa? Recidiva, que no quede resto de tumor y vuelva a salir en el mismo sitio. Entonces, el criterio dermatológico es realizar en primera instancia una biopsia diagnóstica para evaluar la clasificación histológica de mi vaso celular. Y una vez que lo diagnostico y lo clasifico, se indica la cirugía. Habitualmente desde aquí los deriva, sobre todo en zonas funcionales, centrofaciales y demás. Se deriva, y el otro especialista que a veces puede intervenir y trabajar en esta situación son cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos plásticos, con un criterio oncológico. Y muy emparentado con el dermatólogo en todo este tema es el anatomopatólogo, ¿sí? Es como que hay un trabajo en equipo del dermatólogo y el patólogo para llegar a diagnósticos correctos y adecuados. Bueno, y por otro lado tenemos el carcinoma escamocelular, ¿sí? El espinocelular es un tipo de tumor que decimos nuevamente, evoluciona, no todos, pero el inicio es una atipía de la capa espinosa, que puede ser o no asiento sobre justamente las queratosis actínicas antes mencionadas, o puede ser una lesión de novo. Sí, ya se origina de una célula que es el queratinocito de la escamosa, que tiene la capacidad, como dice el doctor, de queratinizar, de formar queratina. Entonces ahí el concepto cambia, porque el vaso celular era una célula basal, bebé, blanda, brillosa, con capacidad de mitosis, de dividirse, pero no de queratinizar. En cambio, el espino celular o el escamo celular, que es sinónimo, vamos a ver que es una célula que forma queratina. Entonces, el concepto es que es una lesión que es más áspera, dura, a veces costrosa, a diferencia de la anterior. Entonces, las grandes variedades son que sea in situ, que ocupa toda la epidermis, versus el invasor, que es cuando compromete y profundiza hasta la dermis. El carcinoma escamocelular in situ o enfermedad de Bowen es, bueno, el Bowen es, como decíamos, el espesor total de la epidermis que está con los queratinocitos atípicos. Asociado a acre, que es el hidroarcenicismo, o a la epidermoplasia verruciforme. Habitualmente el acre lo vemos en hombres más de 40 años, la lesión de un acre es eritematosa, amarillenta, parduzca, o sea, no es siempre eritematosa, lo más común,
pero a veces puede ser parduzca, de superficie escamo-costrosa. Bordes policíclicos, no infinitos. Los bordes policíclicos significa que a veces tienden como a cerrarse, pero no lo llegan a hacer. Y la escamocostra, nos enseñaba el doctor Marini, que, fíjense, es como un poco desordenada. El doctor nos decía que eran como lesiones como algo sucias. La escamocostra es un poco así excéntrica y no está en toda la zona. La localización del Bowen está en el tronco, que a veces adquieren grandes tamaños, en extremidades, áreas genital, ¿sí? Perianal, pene y vulva, donde tienen el nombre de neoplasia intraepitelial peniana o vulvar, y la evolución tiende a ser lenta. En esa situación in situ tiende a estar un tiempo prolongado y luego se torna invasor. El diagnóstico diferencial sería con un carcinoma vasocelular superficial, que es una variedad de vaso celular, una queratosis actínica o un eczema crónico. Fíjense que esta zona rojita solamente podría ser una zona eczematosa o una micosis. Si tiene más costra más blanca, puede ser una psoriasis. Versus el carcinoma espinocelular invasor, en la cual vamos a encontrar que el origen nuevamente lo mismo, células queratinizantes de la epidermis, en este caso pueden localizar en áreas de piel o mucosas, y los factores principales está expuesto justamente en la lista la luz ultravioleta. Recuerden que la luz sería más una luz ultravioleta crónica, así también úlceras crónicas, cicatrices de quemaduras antiguas, dermatosis previas, xeroderma pigmentoso, albinismo, y la biología justamente habla de que tiende a ser mucho más invasor, con tendencia a infiltrar dermis, y un poco más de riesgo de metastasizar a distancia, ¿sí? Baja posibilidad de metástasis, pero mayor que la del vaso celular. Aquí vamos a mencionar al grupo etario de unos mayores años, de género masculino, la localización cara, labio inferior, lengua, piso de la boca, glande, vulva, dorso de manos. Formas incipientes, justamente podemos ver la induración del área comprometida. Formas avanzadas tendremos tumores. Ulceroso, ulcerado, úlcero vegetante. La variedad clínica será según el desarrollo de la lesión. Entonces, vean que a diferencia del anterior, yo acá tengo una lesión mucho más costrosa, escama costrosa, adherida. Si la palpo, seguramente acá les digo seguro que está infiltrado. Entiendo que si no entiendo mal la foto, si no identifico mal la foto, puede llegar a ser lóbulo de la oreja. Raro, pero bueno, parece que es el lóbulo de la oreja, el cuello. Tengo mis dudas. Bueno. Ángulo de la mandíbula, me parece. Boca abajo del lóbulo. Puede ser, en esta zona, no. Bueno, pero ustedes entiendan que a diferencia de la lesión, justamente, como decíamos antes, sobrelevada, queratóxica, infiltrada. Fíjense que acá como que somos, uno dice múltiples. Acá sí es la 100. Esta es la zona de la 100, acá está el ángulo externo del ojo, y acá las veo. Hay un área tóxica actínica previa, seguro. Entonces, tenemos queratosis actínica y además ya lo veo al carcinoma espinocelular instalado. Y aquí ya vemos entonces la marca de lo que hace el dermatólogo. El dermatólogo tratando de elegir el sitio y demás, porque fíjense que acá hay estructuras vasculares importantes y demás, y neurológicas. Tenemos que tomar el terreno, la muestra de piel, la biopsia de piel. Bueno, variedades graves, que quizás estas sí tengan riesgo de infiltrar estructuras vecinas y diseminación locorregional. Diagnósticos tardíos. Hay variedades de espinos celulares que aparecen en pacientes con depresión inmunitaria. Por ejemplo, en un paciente trasplantado renal o un trasplante de órganos sólidos. Aquella relación que decía el doctor, que 80-20, vaso
sobre espino, quizá aquí se iguala o se invierte, ¿sí? Se invierte porque el espino celular es el que gana la presencia. Metástasis regional mal pronóstico. El mismo paciente, ¿sí? Un carcinoma espinocelular, úlcero vegetante, imagínense que con ese tamaño de tumor, o sea, esto es muñeca, ¿no? Flexura de muñeca, mano. Esto es una lesión que tiene un sangrado, que tiene una infección, y infiltra estructuras vecinas, y aquí sí metastiza. Y metastiza nuevamente con una siembra tumoral en la región del ganglio, que era el axilar. Mal pronóstico. Muchas veces las conductas son amputación del miembro como parte del tratamiento. Pacientes excepcionales, de aquellas épocas del hospital, pero bueno, puede suceder. Carcinoma vasocelular superficial en nariz extenso. Bueno, en ese sentido, el problema es grande porque, bueno, el abordaje terapéutico en este caso va a dejar cicatrices y deformidades y demás, pero a veces justamente las decisiones y los abordajes lo llevamos de manera integrada con otros especialistas. Entonces, a veces opina también el cirujano plástico, el cirujano de cabeza y cuello, el dermatólogo. Hay una variedad que es un tipo de queratocantoma, que es un tumor como que también tiene una forma de crecimiento bastante rápida, con tendencia a ulcerarse en el centro y generar esa escamocostra característica que, bueno, en este caso también sigue siendo carcinoma espinocelular, en fin. Otros carcinomas espinocelulares. Acá lo que el doctor quiere es justamente, vean, un paciente, este hombre tiene un fototipo un 2, seguramente trabajó, viajó toda su vida. O sea, les enseñamos a los alumnos, uno encuentra una edad cronológica y justamente con un fotodaño que nos va a expresar en el tipo de piel que voy a ver. O sea, el tumor va a aparecer sobre piel limpia muchas veces, pero muchas veces, como en este caso, vemos y podemos asumir que este señor tuvo una actividad laboral seguramente que lo expuso al sol. Sumado a este criterio genético de sensibilidad, de ojos claros, y desarrolla estas lesiones sobre un área de queratosis actínica. La resolución, en la mayoría de los casos, es quirúrgica. Se hace una ampliación. Esta variedad más de tipo vegetante, fíjense nuevamente el tamaño, habitualmente, personalmente yo los he visto, pero en pacientes ancianos. Los ancianos sí pueden llegar a desarrollar lentamente, no lo hacen de un mes para otro, pero si uno no, digamos, no medía ningún tratamiento, la lesión tiende a crecer. Entonces vean que el tamaño del tumor a veces estamos hablando de 4 o 5 centímetros. Entonces, bueno, el concepto general sería nuevamente lo que dije antes, tratar de llegar en un tamaño de tumor pequeño para que la resolución terapéutica sea más simple, más rápida. Entonces, en un anciano con un tumor espinocelular polimedicado, a veces están anticoagulados, inmovilizados, muchas veces están en hogares de ancianos, que son consultas también que a veces hacen, interconsultas o valoraciones, es dificultoso un ofrecimiento de un tratamiento estándar y adecuado, por ejemplo, un quirúrgico. Aparte, son cirugías grandes. Entonces, a veces uno opta por criterios más paliativos. Reducción tumoral, control de la infección, control del dolor, del sangrado, criocirugía tumoral, imiquimod, crema. Radioterapia, pero a veces también, movilizar al paciente para un centro de radioterapia también es complejo. Pero sí, es un problema este tipo de variedad de lesiones. Y esto entiendo que también era una mano. La mano, digamos, el sitio donde habitualmente van a salir las lesiones en las manos, ya lo vamos a ver el jueves, es a predominio el doble mano. Ustedes seguramente tendrán algún familiar
que pueden, de piel clara, que van a verle sus manitos, si trabajó al sol, y van a encontrarse seguramente con múltiples lesiones. Parece lo que es un cuero cabelludo sin bueno, en el dorso de mano, o sea, múltiples queratosis actínicas. Estas variedades parecen más tipo queratocantoma, con ese centro más crateriforme, ese borde como un labio, ¿sí? Es muy característico de un espino celular. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Porque uno sospecha clínicamente, ¿verdad? La certeza diagnóstica la realiza la biopsia de piel. Ustedes entiendan que la biopsia de piel en un espino celular y con este tamaño, acá estamos con la oreja, o sea, nuevamente la zona de la sien, es a través de una cuña que uno puede, digamos, realizar en el borde del tumor. Entonces, primero vamos a hacer una marcación, se infiltra con lidocaína con epinefrina y luego se hace un corte como si fuera una porción de pizza para intentar suturar los bordes. A veces el tejido tumoral tiende a ser friable, no es firme, no es un tejido sano. Entonces, bueno, a veces hay que buscar otras medidas hemostáticas para no mandar al paciente con sangrado a su casa, obvio. A veces el sangrado tumoral puede ser importante, asusta al paciente. Con esa de porción pequeña, el patólogo ya tiene muestra suficiente para que nos diagnostiquen nuevamente lo mismo. Que el espino celular tiene criterios histológicos, diferenciación, grosor, justamente el potencial infiltrante del tumor también. Hay veces que, en este caso, entiendo que era un paciente con múltiples tumores espinocelulares, que a veces, bueno, la iconografía al dermatólogo sirve muchísimo, la foto, registrar el paciente con la foto, numerar las lesiones, es excepcional, pero bueno, podemos encontrar tumores vasocelulares o espinocelulares ocultos en sitios que no da tanto el sol, como es la palma de la mano. Yo les diría, es más común que desarrollemos espinocelular en dorso de mano, porque el dorso de la mano, digamos, toma más sol, ¿sabemos? Que la palma. Y el labio es todo un desafío, porque al principio el paciente va a tener queilitis actínica, lo dije al principio, la cascarita. Se me hace la cascarita, me la saco y me vuelve a salir. Y se me hace y me la vuelvo a sacar y me vuelve a salir. Y así, así, así. Y el paciente si fuma, si toma alcohol, si tiene una mala oclusión, y se está mordiendo los labios, y sumamos factores, y es rubio, sumamos factores, instala tumor. Carcinoma escamoso incipiente en labio inferior, carcinoma escamoso avanzado en labio inferior, pronóstico reservado. Muchas veces el tumor infiltrado es el verdadero tamaño, por lo menos clínico tumoral, ¿sí? Entonces, importa nuevamente la importancia de la palpación previa intervención. De todas maneras, el diagnóstico en este sitio va a ser por biopsia. Nuevamente, la biopsia es lo que a mí me posiciona con el tumor y cómo abordar el tratamiento. Variedades que son también en semimucosas distintas a las antes vistas, en este caso una lesión más tipo ulcerada, que seguramente la infiltración va a ser lo que va a prevalecer, y por otro lado, la variedad de cuerno cutáneo, ¿sí? El cuerno cutáneo que de buena práctica sería, bueno, inicio, una exéresis o una biopsia excisional. Remuevo toda la lesión con un criterio diagnóstico. La región genital con el carcinoma es todo un desafío, porque, claro, uno diría, la historia de un PIN o de esta cuestión de esta lesión que es la neoplasia intraepitelial peniana, es típicamente como una balanitis, un hongo, un herpes, diagnósticos que vienen pasando por distintos especialistas con múltiples tratamientos. Y otro tanto la vergüenza del paciente, no todos consultan por lesiones en ese sitio. Todos les interesa, no todos, a ver, no hay un nivel de alarma quizá o de educación del paciente para identificar que si hay una lastimadura en una región genital, hay que consultar, ¿no? Entonces,
un criterio que tenemos que tener en cuenta, que ya si el paciente viene con múltiples tratamientos y el eczema crónico y que se me lastima siempre y demás, debemos realizar una biopsia, porque el espinocelular también cambiará el pronóstico según el tamaño y la infiltración y la diferenciación. Igual que en la mano, en la zona genital, ustedes saben, estamos rodeados de ganglios en ese sitio. Entonces, no es tan difícil que, sumados a otros cofactores, este espinocelular es más riesgoso, más agresivo y con potencialidad metastásica. En sí, la lesión no es que tenga un patrón definido. Puede ser una lesión roja que se tiende a ulcerar, a sangrar ocasionalmente. Puede ser un área más brillosa, el paciente lo puede notar como una exquisita, más ardor, o puede ser un área sobrelevada, tumoral, ¿sí? Vegetante. Y hay otra lesión que es el escamo celular o el carcinoma escamoso, que bueno, hay un criterio que es histológico, que es más de especialista, que nos va a brindar el grado de diferenciación, si el tumor tiene la posibilidad de desarrollar perlas córneas. Bueno, la perla córnea sería como el remanente a lo que sería una capa córnea. Entonces, bueno, te hace como una perlita, como que la guarda así en el centro. Ese sería el que es más buenito, porque es más parecido a la célula normal. Ese sería el que dicen los patólogos bien diferenciado. Aquel que no logra hacer esa perla córnea es mal diferenciado, es muy distinto a la célula normal y tiene más posibilidad de agresividad locorregional, a grandes rasgos. Diagnóstico diferencial. Queratocantoma, que en realidad, como les dije antes, la variedad clínica de CEC o carcinoma espinocelular tipo queratocantoma existe. De hecho, acá el doctor lo pone como un carcinoma bien diferenciado. Un vasocelular anterior que vi, un primo hermano, pero un melanoma de melanótico. El melanoma es todo un desafío, pero tenemos un melanoma que es amelanótico. O sea, el melanoma es un tumor de la célula del melanocito, del pigmento. Pero hay una variedad, digamos, clínica que es sin pigmento. Y tumores indiferenciados, que pueden ser anexiales, estructuras, que a veces también hacen de un estudio más exhaustivos, de inmunomarcar y demás. Hay una variedad de carcinoma espinocelular que se llama verrugoso, que deriva de las células escamosas, con un bajo grado de malignidad. Es como que asusta un poco el verrugoso, pero crece lento, exofítico, verrugoso. Dentro de las variedades tenemos la papilomatosis oral florida, la región anogenital también puede dar esta lesión de Buschke, Lowenstein, o la variedad plantar, que es el Pithelioma cuniculatum, que serían como lesiones que en todo caso un carcinoma espinocelular verrugoso en una planta del pie, el diagnóstico diferencial sería en este caso la verruga. Yo personalmente no vi nunca un verrugoso,